Desde la colonia, esto es un desastre. Pero como ha sido conveniente para algunos, el poder político, los legisladores, se han resistido en su mayoría a terminar con el poco transparente y corrompible sistema de nombramiento de jueces. Y en el sistema de notarios y conservadores, por su parte, hoy continúan las resistencias a perder millonarios privilegios. Veamos. El sistema de nombramiento de jueces es un mecanismo que favorece ceder frente al tráfico de influencias, el intercambio de favores o la información de relevancia pública, que es vulnerable ante la danza de millones en litigios complejos, que termina enredándose en una trama de sospechas que ha sobrevivido hasta hoy, pese a que daña la credibilidad de la institución y en los jueces honestos que los hay. Según los antecedentes que les mostraremos, el caso del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertille, parece una muestra de buena parte de lo funesto del sistema de besamanos o nombramiento de jueces. Revisemos punto por punto la situación. El mostrador analizó la reciente votación del cuestionado magistrado para llenar la vacante de un nuevo integrante de la Corte Suprema entre los ministros de Corte de Apelaciones que postulan. Esto es lo que llama la atención al cruzar la información de los documentos oficiales. Diego Simpertille, en octubre recién pasado, votó por 3 candidatos para formar quina. Uno de ellos es Liliana Mera, ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Lo llamativo de esto es lo siguiente. A su vez, la ministra Mera, quien ahora postula a la Corte Suprema, entre los años 2023 y 2024, apoyó en 10 votaciones a César Maturana, el candidato casado con la hija de la notaria Gilda Miranda Córdoba, la pareja del ministro Simpertille, para los cargos de notario titular de la segunda notaría de San Bernardo, conservador de bienes raíces y archivero judicial de Peñaflor, notario de la séptima notaría de San Miguel y paranotario de La Granja. Además, esas votaciones a favor del yerno de Diego Simpertille, la ministra Mera las emitió mientras el Supremo se desempeñaba como visitador de la jurisdicción de San Miguel, precisamente donde ella se desempeñaba. Los otros 2 votos de Simpertille para conformar la quina que se le presentará al presidente de la República para elegir un nuevo Supremo fueron para Hernán Crisosto, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien ha votado él o su suplente en 3 oportunidades por el yerno de Simpertille. En el caso de la ministra Eliana Quesada, ella le ha dado su voto una vez a Maturana y fue este año. En el contexto de un mecanismo de elección de cargos del Poder Judicial que es históricamente conveniente para algunos, poco transparente y corrosivo, parece importante recordar que excepcionalmente César Maturana ha formado parte en más de 17 ternas conformadas por ministros de Corte de Apelaciones que luego deberán ser votados por supremos como Simpertille, si quieren ascender. Y otro dato no menor es que Maturana actualmente es el notario subrogante de la sexta notaría de San Miguel, una de las plazas más lucrativas de la región metropolitana. Hasta ahora, del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertille, sabíamos que está sumariado, acusado constitucionalmente e investigado por el Ministerio Público porque intervino en la resolución de millonarias causas como la de la muñeca bielorrusa, que significó para Codelco desembolsar 17.000 millones de pesos a favor del consorcio bielorruso, y la de la inmobiliaria Fundamenta, donde también favoreció a sus amigos abogados, los mismos con quienes paralelamente disfrutaban de cruceros y comidas junto a sus parejas. Todo lo anterior sin inhabilitarse. De Simpertille sabíamos que la cercanía con los abogados imputados por los delitos de cohecho y lavado de activos era tal que hasta el yerno de su pareja, el mismo César Maturana, el notario subrogante de la sexta notaría de San Miguel, habría vivido en el departamento de uno de ellos. A esta cadena de favores que rodea al Supremo Simpertille se suma el siguiente antecedente para comprender cómo pudo llegar a ocupar su espacio en la Corte Suprema. Antonio Ulloa, el destituido ex ministro de la Corte de Apelaciones, que ha sido noticia por sus acciones reñidas con la probidad, envió a Luis Hermosilla las actas con candidatos votados por los Supremos para integrar el máximo tribunal, en las que se repetía el nombre de Diego Simpertille, su amigo. Y luego, cuando Diego Simpertille ya ocupaba un lugar en la Suprema, el suyo fue uno de los votos decisivos.
Simpertigue estuvo en contra de remover al ahora exministro Antonio Ulloa. En esa oportunidad, pese a su amistad, tampoco se inhabilitó. Con los nuevos antecedentes analizados por el mostrador, podemos hoy agregar que Antonio Ulloa, mientras fue ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, en todos los casos donde estuvo presente y votó, también manifestó su preferencia por César Maturana, el yerno de la pareja de Diego Simpertigue, para los cargos de notario en Cerro Navia, Peñalolén y Pudahuel. Así de vulnerables son los mecanismos de elección de jueces y también de auxiliares del Poder Judicial que desde siempre hemos tenido. La terna de conservadores, notarios y archiveros judiciales dependió durante décadas de los votos de los ministros de la Corte de Apelaciones y hasta hoy los ministros de Corte de Apelaciones requieren de los votos de los supremos para llegar al máximo tribunal, generando un sistema corrosivo para la probidad del sistema judicial y la política. Pero hay más. Vamos por otro botón de muestra, pero ahora de las grandes sumas de dinero obtenidas gracias al mecanismo poco transparente que históricamente ha sustentado el nombramiento de los auxiliares del Poder Judicial. Es el caso de Sergio Llaver, quien podría estar involucrado, según los investigadores de la causa penal, en actos que van en contra de la probidad del sistema judicial y la política. Mire, notario titular de Coquimbo a partir del 2000. Y desde el 2018, conservador de bienes raíces de Puente Alto. Llaver registra un explosivo aumento patrimonial en los últimos 7 años. En este tiempo, pasó de tener 8 propiedades a declarar 18 en Chile y 2 en el extranjero. En valores transables, aumentó de 166 millones de pesos el 2017 a más de 1.300 millones, según sus propias declaraciones de patrimonio. Y según sus cartolas bancarias, su disponibilidad de dinero le habría permitido realizar sospechosos traspasos de plata. Este es el punto donde, nutrido de mucho dinero, habría dado rienda suelta a la corrupción del sistema judicial y político, al menos. Hasta aquí se habrían detectado 3 millones mensuales desde octubre del 2020, además de 19 millones en junio del 2024 que el conservador Llaver le traspasó a Gonzalo Migueles. Migueles es la pareja de Ángela Vivanco, la ministra removida de su cargo en la Corte Suprema y el centro de interés de la investigación por favorecer causas millonarias, entre ellas la conocida muñeca bielorrusa. A ellos se suman 25 millones que el conservador Llaver habría triangulado, según la Fiscalía, a través del conservador de Chillán, Yamil Nagle, para finalmente volver a favorecer con ellos al mismo Migueles, quien hoy está detenido y formalizado por cohecho, soborno y lavado de activos. Pero además, llama la atención a los investigadores 74 millones de pesos que entre el 2019 y el 2025 el conservador Llaver habría traspasado al destituido ministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa, de quien ya veníamos hablando. Lo más llamativo de esto, porque confirma la tesis de lo corrompible del sistema de elección de cargos en el Poder Judicial, es que a su vez, en la votación del año 2022 en la Corte de Apelaciones de Santiago, el exministro Antonio Ulloa apoyó la candidatura de Sergio Llaver a conservador de hipotecas y gravámenes mientras recibía sus depósitos. El poder del dinero y su red de influencias le habrían permitido a Sergio Llaver, además, pretender intervenir, entre otros, en la votación del Pleno de la Corte Suprema sobre la remoción del mismísimo ex magistrado Antonio Ulloa. Según transcripciones de escuchas telefónicas durante la investigación penal, Llaver manifestó que contaba con el apoyo de 6 o 7 ministros de la Corte Suprema y en la misma línea solicitó interceder por la suspendida ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, según la apreciación policial. Tampoco dejan de inquietar el 1.700.000 que, según un audio, Llaver aseguró haber destinado al diputado republicano Cristian Araya, quien lo niega. O el 1.600.000 pesos traspasado en mayo del año pasado a Matías Walker. Al respecto, el senador asegura que se trató de un apoyo para una pasantía de su hijo en el extranjero y agrega que Llaver también lo ayudó económicamente cuando uno de sus hijos enfrentó un delicado problema de salud. Dice que se conocen desde hace años y que han desarrollado un vínculo de mucho afecto. Pero hay más.
Se investiga a Llaver por la contratación de la abogada Paulina Gaona, hija del senador Sergio Gaona UDI, en la oficina del conservador entre el 2022 y el 2023. Como si fuera poco, Sergio Llaver tendría, además, poderosos nexos no declarados con el notario Francisco Leiva, quien hoy también se suma como foco de interés en la investigación por tráfico de influencias que sustancia la fiscal regional de Valparaíso. Se trata de una indagatoria que, entre otros aspectos, busca esclarecer eventuales intervenciones ilegales en nombramientos al interior del Poder Judicial, informó BioBio. Sin dudas, estamos en el comienzo de la madeja. A la luz de la investigación de la Fiscalía, el conservador de Puente Alto, Sergio Llaver, y probablemente otros auxiliares del Poder Judicial podrían estar involucrados en lavado de activos. Pese a todo lo anterior, hoy hay sectores interesados en que no se hagan los cambios al sistema registral y notarial que parecen urgentes. Se aferran al poder que han alcanzado de la mano de las millonarias rentas que acumularon hasta hoy. Está el ejemplo de Luis Maldonado, conservador a cargo del Registro de Propiedad y Comercio de Santiago desde 1997, quien tiene 80 años y forma parte de los 93 notarios, conservadores y archiveros judiciales que, previo a la nueva ley que entra en vigencia en abril del próximo año, ejercían cargos de por vida y no hasta los 75 años, como será desde entonces. Hace unos 10 años, académicos de la Universidad Alberto Hurtado calculaban que el conservador de Santiago generaba un ingreso mensual mínimo de 180 millones. Él ha señalado que se ha creado mucho mito al respecto. Según la información pública revisada por El Mostrador, Maldonado reporta 29 propiedades con un avalúo fiscal que supera los 4.000 millones de pesos. Luis Maldonado, pero también Linda Bott, la notaria de la 20ª de Santiago, y el conservador de bienes raíces de Puerto Varas, Benjamín Vergara, han presentado acciones de protección porque no quieren dejar sus cargos ni sus ingresos económicos. Todas ellas han sido declaradas inadmisibles por distintas cortes. Así, son los mecanismos de elección de jueces y también de auxiliares del Poder Judicial que desde siempre hemos tenido. La trama de conexiones opuestas a la honestidad y probablemente sumergidas en la corrupción han sido posibles por un sistema de nombramiento de jueces espurio y un sistema notarial y registral que da sus últimos pasos resistiéndose a la renovación. Una fuente dentro del Palacio de Justicia nos dice que el botín es un argumento atractivo para desechar cualquier reforma. ¿Cómo se financian las campañas de los amigos en política? En este lugar se mueve mucha plata, nos agrega. El país se merece que ante la crisis que estamos presenciando, el rol del legislador recobre sentido y nuestros representantes trabajen en favor de un sistema transparente que dé garantías respecto de la probidad del aparato judicial y de la política también.